Entre fines de 2024 y principios de este año, la Patagonia Argentina vivió los incendios más graves de las últimas 3 décadas. Seguramente todos recordamos las llamas que afectaron los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi o Los Alerces. En el Bolsón mirábamos con angustia y consternación la muerte de una persona y la destrucción de más de 200 casas y miles de hectáreas arrasadas por el fuego. ¿Qué te produce ver todas estas cosas? Tremendo, es como que tenés la... Estás en el borde de la emoción, de que llorás, de tristeza. Recién me encontré con la otra brigada de Puyén, ahí lloramos y nos abrazamos de alegría. Y es eso, es como un sub y baja todo el tiempo. Primero te sorprende que esté pasando cerca, porque uno se entera que pasa en el Amazonas, en Misiones, en Chaco, en todos lados está pasando, hace varios años. Y que te pase tan cerca, o sea, sorpresa, y después ya la alerta, la adrenalina de meterte a hacer lo que sea para dar una mano. Y después, yo ayer cuando venía para acá sentía tristeza así de casi llorar así, porque lo sentí como en la casa, ¿viste? Como... El Parque Nacional Lanín también fue escenario de múltiples focos de incendios. Tardaron más de un mes en poder extinguirlo. 23.000 hectáreas arrasadas. Lo que ahora tenemos es un escenario de incendio que casi tiene un perímetro de 100 kilómetros en total, desde el lado del flanco izquierdo, yéndose para la localidad de Aluminé. Los bosques andino-patagónicos fueron los ecosistemas más devastados. Entre 2001 y 2023 se perdieron 115.140 hectáreas, según un reciente estudio de Greenpeace. Eventos de esta magnitud no se habían registrado en el país en al menos 100 años. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para que esta situación no se convierta en algo normal? ¿Qué medidas debemos tomar? Y la respuesta a esas preguntas seguramente las podrán dar la gente de Greenpeace, quienes son los que han elaborado este último informe que realmente es impactante, ¿no? Con algunos números que no dejan de sorprendernos. Uno de los referentes de Greenpeace se encuentra en Bariloche, ¿no? Un lugar donde obviamente nuestros bosques son protagonistas, y allí está Luciano Giudice para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla, buenas tardes para todos. Bueno, mira, ahí escuchaba mientras estaba en la previa, escuchaba el informe que estaban haciendo y escuchaba las voces de los entrevistados, y me volvió a llevar a ese mismo lugar, a esos mismos días que pasamos allá en el incendio del Mallín, y la tristeza, la piel de gallina se me volvía a poner cuando escuchaba los testimonios de las personas que estaban sufriendo allí in situ estos incendios terribles que fueron. En este caso nosotros estuvimos allí en el Mallín, pero bueno, se dieron en un montón de lugares. Y la verdad que sí, es alarmante, como vos decías, cuando se ve reflejado en números. Si bien la sensación por ahí se veía que este año los incendios, tanto en el Parque Nacional Lanín como aquí en el Parque de Nahuel Huapi, como en Los Alerces, habían sido mayores a los años anteriores, pero reflejados en números, la verdad que impresiona lo que está sucediendo y qué pasa hacia adelante también con todo esto. Exactamente, la misma sensación nos pasó a todos. Parece que fue hace tanto tiempo, en realidad fue dentro de los primeros días de este año y demás, ¿no? El tiempo que tardaron además en reconstruir, sobre todo para darle el bienestar a los vecinos afectados, pero el tiempo, imagino, que va a tardar la naturaleza, ¿no? en volver a ser la misma. Exactamente, por eso vamos a darle ya la bienvenida a Hernán Giardini, que es integrante de Greenpeace y que se encuentra, como vos decías, aquí en Bariloche. Y bueno, Hernán, buenas tardes. Primero, gracias por estos minutos, y contanos la sensación que ustedes tuvieron también cuando iban armando este informe y estos datos que iban recogiendo. Bueno, ya con los datos preliminares que teníamos de las distintas delegaciones, ¿no? De todos los que trabajan
en sistemas de manejo del fuego y al mismo tiempo direcciones de bosques, los datos de Nación. Ya en el verano se veía que iba a ser, digamos, una situación complicada. El procesamiento de imágenes satelitales que nosotros hacemos tiene una metodología que la hemos repetido respecto al año anterior, con lo cual nos refleja, en primer lugar, que los datos son alarmantes porque se multiplicaron por 4 la cantidad de bosques andino-patagónicos que se perdieron por los incendios. Y si uno mira para atrás, diciendo, bueno, claramente son al menos los peores incendios forestales de las últimas 3 décadas, ¿no? Tenemos que remontar al año 94, 95, 96, cuando tuvimos aquellos incendios fuertes por acá, por esta región. Y después tenemos en la década del 40, del 60, pero son datos mucho más imprecisos, porque en esa época no había imágenes satelitales, con lo cual los números de aquella época los tenemos que tomar más con pinzas. Los números ya entrado la década del 2000 para acá tienen un nivel mayor de precisión por el procesamiento de imágenes satelitales, que en nuestro caso además lo hacemos con colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que nos brinda también la ayuda para poder hacer un monitoreo satelital y un procesamiento de poder detectar con más precisión cuántas hectáreas de bosque se perdieron, y nos pone en un escenario en el que, si bien ya se preveía que el verano iba a ser complicado porque teníamos sequías, porque veníamos de varios veranos de estrés hídrico, bueno, lamentablemente se confirmó lo que lamentablemente temíamos, que fue una temporada terrible. Y muchas veces pasan, y está comprobado, que es o por negligencia o intencionalidad, pero la mano del hombre está en casi todos estos incendios. ¿Qué es lo que ustedes pasan, o qué es lo que pudieron avanzar sobre esto? Bueno, obviamente que salvo el incendio que es más evidente, que podría haber arrancado por una tormenta eléctrica, que es el de acá, el de Nahuel Huapi, en una zona de reserva estricta, muy lejos de la zona de turismo, ¿no? Inclusive lejos de la zona donde a veces algún poblador puede tener sus animales, digamos, está en una zona muy complicada y a donde había pasado una tormenta eléctrica. El resto de los incendios probablemente tuvieron una causa humana. El 95% de los casos en Patagonia, pero también en Corrientes, en Salta, en otras provincias, tienen que ver con causas humanas, muchas veces negligencia, o sea, asados mal apagados, fogatas en lugares no permitidos, al mismo tiempo hasta una colilla de cigarrillo. Hubo casos acá mismo en el ejido urbano de Bariloche que arrancaron tiraron una colilla de cigarrillo y casi prenden fuego un pinar. O sea, esto sucede mucho más de lo que creemos, y por supuesto está la intencionalidad a veces o la negligencia fuerte cuando vos prendés fuego, residuos forestales en una zona, en una época que no se puede, cuando vos utilizás el fuego, por ejemplo, para el rebrote de pasturas, que a veces sucede, ¿no? en el sistema de ganadería, pero también puede haber alguna intencionalidad. También hay gente que puede ser piromaníaco, y hay gente que puede utilizar el fuego como herramienta de cambio de uso de suelo, como herramienta de desmonte, en definitiva, ¿no? Todo eso da un combo en que tenemos múltiples focos, pero cuando se da en condiciones climáticas que están obviamente exacerbadas por la crisis climática en la que estamos, a veces tan negada o subestimada, ¿no? Más una época como el fenómeno de la Niña que teníamos instalado en el verano aquí. En las épocas de sequía uno puede ver los grandes incendios forestales coinciden muchas veces con estas épocas de sequía, sumado a todo lo que dijimos antes, ¿no? Bien. Y esta negación del cambio climático que vos marcabas sorprende, ¿no? Me imagino que ustedes, investigando y viendo los datos, aún más me parece que les pasa, ¿no? Sí, obvio, porque el consenso científico, estamos hablando de que el 99,9% de los científicos te hablan de que estamos en una crisis climática que es provocada por el ser humano, que tenemos que hacer un montón de cuestiones para mitigar esa situación, que tenemos que adaptarnos también a esa crisis climática. Eso implica prepararnos para escenarios más complicados, no son los mismos escenarios que podíamos tener hace algunos años atrás. Implica obviamente mayor capacidad de brigadistas, de infraestructura, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y encima en este verano hubo un recorte en cuanto al uso del presupuesto para manejo del fuego, teníamos a los brigadistas precarizados, o sea, la situación de ayuda nacional no fue la mejor, y las provincias están un poco también en crisis económica en algunos casos, pero creo que a veces subestiman un poco la situación, y ahí también tendrían que poner un esfuerzo mayor, porque el escenario a futuro no es bueno, y además obviamente todo lo que tiene que ver con prevención y prepararse para escenarios complicados como los que estamos viviendo, ¿no? Bien. Carla, Sí. si te parece, ahí yo le voy a pasar un auricular para que, si querés hacerle alguna pregunta. Sí, hola, Ahí ya tiene el auricular puesto. ¿cómo estás, Hernán? ¿Podés escucharme? ¿Qué tal? Un gusto, te escucho. Bueno. Quería preguntarte Sí, te escucho. Bien, quería preguntarte qué diferencia, o sea, para poner en valor, ¿no? ¿Qué significan los bosques patagónicos? ¿Qué lo diferencia del resto de los bosques del mundo?
No se me cortó un poco el último. Se cortó el ¿Me decías audio, qué chicos. diferencia? Preguntarte para que también entiendan los televidentes y poner en valor lo que implica nuestros bosques, cuál es la diferencia o cuál es el valor que tienen en relación con otros bosques, ¿no? del mundo, otros ambientes. En primer lugar, que los bosques andinos patagónicos probablemente sean el ecosistema, no solo forestal, sino ecosistema en general, mejor conservado de la Argentina. Tuvimos la suerte de haber avanzado en cuanto a la expansión de la actividad humana, mucho después de la creación de grandes parques nacionales, con lo cual nos permitió hoy tener una superficie importante de bosques en buen estado de conservación y con muy poca alteración humana. Y eso ya le da un valor enorme frente a otros bosques que están mucho más degradados, mucho más impactados por la mano del hombre, por la tala, por el avance agropecuario, por el avance inmobiliario. En el caso de la Patagonia, además tenemos bosques que lamentablemente estos incendios, en algunos casos, el bosque puede llegar a tardar capaz que 200 años en recuperarse. No lo van a ver ni los nietos de nuestros nietos ese bosque. Y lamentablemente en algunos casos el bosque que se recupere no sea del mismo tipo de que el bosque que se perdió. Estamos hablando, en el caso del Parque Nacional Lanín, de araucarias milenarias, de pehüenes milenarios. Estamos hablando de aquí, de coigües también, milenarios, zonas de alerces. Estamos hablando de impactos importantes en bosques que tardaron siglos en desarrollarse, ¿no? Y que obviamente tienen una riquísima biodiversidad, tienen especies muy amenazadas como el huemul, que además es monumento natural nacional. Así que la pérdida en cuanto a biodiversidad es muy grande y también encima contribuimos con la destrucción del bosque, con la crisis climática, que es uno de los factores de contribución de la crisis climática, que es la deforestación después de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y en función de este análisis que haces, ¿podemos decir que a futuro la situación es compleja? O sea, que estos incendios pueden repetirse. Sí, ya hay estudios de la Universidad de Comahue que vienen haciendo proyecciones respecto a si continúa la crisis climática que tenemos y se exacerba, digamos, en términos de si no hay un cambio a nivel global, que no es solo responsabilidad de Argentina, por supuesto la principal responsabilidad lo tienen los países centrales respecto a un cambio en la transformación energética, un cambio en frenar la deforestación, todo lo que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si todo sigue como viene dándose y tenemos un aumento promedio de la temperatura, ya se estima que podrían duplicarse o triplicarse en las próximas décadas los incendios forestales aquí, porque vamos a tener más escenarios de más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad, más de 30 digamos de kilómetros por hora de viento. Cuando se combinan mucho viento, altas temperaturas y baja humedad, eso se puede llegar a exacerbar con la crisis climática. También las tormentas eléctricas que empiezan a ser cada vez más frecuentes en un área donde no eran frecuentes y sobre todo en el verano, con lo cual el escenario ya de por sí es más propicio para más incendios, ni hablar si no trabajamos en prevención, si no trabajamos en lo que tiene que ver con también educación ambiental para el turista, para el local también de donde no se puede hacer fuego, y también en lo que tiene que ver con incluir la penalización en la destrucción de los bosques, que hoy no está incluida en nuestro delito penal. Y otra cosa que es clave es la cuestión de los pinos exóticos, que nos ponen en más riesgo que el bosque nativo, que hemos visto el avance enorme y rápido de las llamas cuando se trata de pinos, que es una problemática de los ejidos urbanos de las ciudades patagónicas. ¿Por qué? Contame un poco eso, que son como más inflamables. No sabía de ese dato. Sí, tienen un doble problema, por un lado, o triple podríamos decir. Primero, que donde hay pinos no crece nada, prácticamente no es un bosque, es una plantación, con lo cual la pérdida en términos de biodiversidad, animales, plantas, insectos, reptiles, es enorme. No es un bosque, es una plantación, es un monocultivo. En segundo lugar, podríamos decir que son mucho más inflamables, tienen mucho menos humedad que el bosque nativo. Cuando vos ves un fuego que avanza en un cipresal, no tiene la misma velocidad cuando avanza en una plantación de pinos. Y después tienen un problema grave del posincendio. Se pueden ver ya, por ejemplo, si uno va a la zona de Puerto Patriada, ahí en Epuyén, donde se quemaron hace unos 5 años más o menos una zona de un cerro atrás del lago Epuyén, ahí en Chubut. Hoy ves todo verde y uno se podría poner contento de que se está recuperando el bosque, y cuando se acerca es un mar de pinos. O sea que el pino también coloniza mucho más rápido, tiene mucha más capacidad de recuperación que el bosque nativo, con lo cual a donde convive pino y bosque nativo, si hay un incendio, lo más probable es que después tengas una plantación, que además va a ser probablemente más riesgosa para el incendio del año siguiente, ¿no? Tremendo, la verdad que es un hecho. La única manera es que en este caso exista legislación o algunas normativas que impidan, ¿no? Desde los gobiernos, porque ¿qué se puede hacer?
Sí, una combinación. Por un Una lado, combinación. la legislación tiene que endurecerse respecto a la destrucción del bosque, porque debería incluirse fiscalías ambientales que investiguen desde una perspectiva ambiental y no solo desde una perspectiva de solo buscar el culpable, sino buscar también causas sistémicas de la destrucción de los bosques, pero también amedrentar a quien quiera utilizar el fuego como método de desmonte, por ejemplo. Pero también es muy importante que los municipios, junto a las direcciones de bosques, avancen en un plan de reemplazo de esos pinos exóticos para volver a poner al bosque nativo, ¿no? Claro, claro. El bosque nativo en pie. En algunos lugares tenemos, queda en Bariloche y en algunas ciudades patagónicas, zonas de casas que conviven con plantaciones abandonadas en algún momento, que son un riesgo grande también. Vimos lo que fue en Epuyén, rápido cómo arrancó una plantación y se llevó puestas 70 casas en 4 horas, ¿no? O sea, ese escenario lo tenemos que tratar de evitar, sumado a toda la prevención y al raleo y también a quitar todo el material forestal que está abandonado, que a veces puede ser combustible para un incendio a futuro, ¿no? Excelente. Gracias, Hernán. Bien, Carla, déjame solo agregar. Sí, cómo no. Me ha tocado estar en este tipo de incendios y lo que decía Hernán, cuando uno está cerca, en el momento que se está quemando el pino, que se quema muchísimo más rápido, además de eso, las piñas mismas que tiene el pino son como granadas que vuelan hacia 100, 200 metros a la redonda y eso hace que se multiplique mucho más rápido, que es lo que contaba Hernán. La verdad que es tremendo presenciarlo, esos momentos. Tremendo. Bueno, esperemos todos que realmente se tome conciencia en un país donde tiene tanta naturaleza, ¿no? Tanta biodiversidad, tan bien conservada, ¿no? Según inclusive lo que nos contaban recién desde Greenpeace, es una verdadera pena que no se arbitren todos los medios para cuidar nuestra tierra, ¿no? Por el futuro de nuestros hijos sobre todo.